Muchas personas pueden pensar que trabajar en la seguridad es algo aburrido, pero cuando se trata de un aeropuerto, sin ninguna duda, se equivocan. Los aeropuertos son lugares bastante seguros, nos sentimos tranquilos, pero hay todo tipo de travesuras que pueden tener lugar y algunos pasajeros van directamente a otro nivel cuando se trata de esconder cosas raras en su equipaje. Desde el intento de fuga hasta la manera más cara del mundo, examinaremos las 21 cosas más locas encontradas por la seguridad de los aeropuertos. Leemos en los comentarios qué puesto te llama más la atención. Número 21. Una mujer intentó sacar a un preso de la cárcel en una maleta. Los presos han utilizado muchas cosas raras para salir de la celda, cucharas, incluso para cavar algún túnel, han fabricado armas de madera para aterrorizar a los guardias e incluso se han disfrazado de ovejas para eludir el arresto, en varias fugas conocidas de la historia. Mientras que algunos reclusos de una cárcel mexicana son creativos en sus intentos de fuga, un preso de una prisión intentó algo diferente: esconderse en el bolso de su compañera. María del Mar Arjona fue detenida mientras intentaba sacar a su amante Juan Ramírez de una cárcel de Chetumal durante una visita conyugal, cuando fue descubierta esforzándose por trasladar un pesado equipaje con ruedas fuera de la prisión, luego de esta visita conyugal con su novio. Cuando la joven, de 19 años, parecía preocupada mientras intentaba escapar de la cárcel con una enorme bolsa negra siguiéndola. Los agentes de seguridad de la prisión sospecharon. Finalmente la detuvieron y descubrieron que el señor Ramírez, que cumplía una condena de 20 años por tenencia ilícita de armas de fuego, estaba acurrucado en su equipaje. Llevaba solo los calcetines y sus calzoncillos cuando los guardias abrieron esta maleta. Si te ha sorprendido nuestro puesto número 21, imagínate cuando lleguemos al primer puesto. Suscríbete y sigue disfrutando estos minutos en nuestro canal. Número 20. Aeropuerto de Dubái. Estos dos hombres fueron detenidos mientras contrabandeaban ilegalmente paquetes de astillas de corteza de árbol. Seguramente puedes pensar que esto no tiene mucho valor, pero esta madera estaba valuada en más de $50.000. Estamos hablando de astillas de madera. Esta madera es la más cara del mundo y su comercio está muy controlado. Se trata de una madera aromática y resinosa de color negro que se utiliza en inciensos, en perfumes y en esculturas en miniatura por su fuerte olor. Este olor se crea luego de un tiempo cuando la madera se ve afectada por un tipo específico de moho en las primeras fases de la infección. Se trata de un hongo de color claro, de aspecto pálido, y sin embargo, a medida que la infección avanza, el árbol produce una resina negra y también aromática, conocida como aloe o agar. Cualquiera que esté familiarizado con los perfumes lo conocerá mejor. Como hoy básicamente recibe varios nombres diferentes por su peculiar aroma, la madera resinosa es muy apreciada en la cultura india y se utiliza en la producción de incienso y de fragancias. Se cree que la pérdida de este recurso natural contribuye en gran medida a la escasez relativa y el elevado precio de la madera de agar. La principal fuente de agar ya está en peligro de extinción. Según la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestres, desde 1995 está en esta categoría. Como materia prima natural, la madera de agar de primera calidad es una de las más costosas del planeta y los precios de un material puro y excelente llegaron a alcanzar los $100.000 por kilogramo en 2010. Número 19. Es la policía italiana quien encuentra cocaína escondida en granos de café. Una cajita procedente de Colombia y dirigida a un tipo llamado Santino de Antonio llamó recientemente la atención de los inspectores de aduanas italianos en el aeropuerto del Malpensa. Si no eres fan de las películas de acción, probablemente ese nombre no te resulte familiar, pero si eres fan de las películas de John Wick de Keanu Reeves, lo conocerás como el nombre del líder de la mafia y principal némesis en John Wick 2.
Afortunadamente, la policía también es fanática del cine y reconoció el nombre. Decidió realizar un examen más exhaustivo al cargamento y se encontró con una bolsa de 2 kilos de granos de café colombiano de calidad, una de las mayores exportaciones del país sudamericano. A primera vista, el contenido parecía normal, pero una inspección más detallada mostró que algunos de los granos tenían manchas más oscuras. Los funcionarios descubrieron que las notas más oscuras estaban cubiertos con cinta adhesiva y luego de abrir las bolsas para examinarlos más de cerca, los agentes de la policía aeroportuaria se dieron cuenta de que los granos de café habían sido ahuecados con precisión y rellenados con un polvo blanco que resultó ser cocaína pura. Tras eliminar algunos desechos, se descubrió que 130 de los aproximadamente 500 granos de la caja estaban contaminados con la costosa droga. Los agentes procedieron a detener a Santino D'Antonio tras descubrir el hallazgo, que resultó ser un delincuente tanto en la vida real como en la película. La dirección del paquete resultó ser una tienda de tabaco y café de la región de Florencia, cuyo propietario no parecía saber nada del café colombiano. Pero sin embargo, luego de unos días de vigilancia del lugar, Santino llegó a recoger el artículo y entonces se llevó una gran sorpresa. Número 18. Esta mujer estadounidense fue detenida en el aeropuerto de la India con 25 municiones, balas reales, según las autoridades. Se descubrieron 25 cartuchos reales en su equipaje al facturar. Las autoridades afirmaron que esta persona se disponía a subir al Jet Airways 147 con destino a Nueva Delhi, en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos. La detención de la mujer fue confirmada por el responsable de la comisaría del aeropuerto. Según la autoridad de inmigración, se descubrieron 25 cartuchos vivos importados en su lengua durante un cacheo en el aeropuerto. La señora fue entregada a la Fuerza Central de Seguridad Industrial, encargada de la seguridad del aeropuerto. Se le pidió rápidamente a esta viajera que presentara algún documento legal o una licencia de armas, pero ella juró que las balas no le pertenecían y que no tenía ni idea de cómo habían llegado a su maleta. Incluso afirmó que presentará una demanda contra la policía. Número 17. Pájaros muertos encontrados en el equipaje de un pasajero. Todos los funcionarios de un aeropuerto de Virginia hicieron recientemente un sorprendente descubrimiento cuando abrieron la cremallera del equipaje de un viajero para revisarlo y allí encontraron una cajara de pájaros. Lo llamativo era que además estaban muertos. Los expertos en agricultura de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos descubrieron este hallazgo sorprendente en el Aeropuerto Internacional de Washington. El viajero había llegado a Estados Unidos procedente de Pekín y se dirigía al condado de Prince George en Maryland. Según las autoridades, los expertos de agricultura del CBP descubrieron esta caja púrpura dentro de su maleta con fotos de un cachorro y un gato. El pasajero afirmó que la mercancía que había en su interior era comida para gatos, pero tras una investigación más detallada, los investigadores descubrieron cientos de pájaros diminutos, ya fallecidos, de un tamaño que oscilaba entre los 5 y 6 centímetros. Según el comunicado, las autoridades añadieron que se prohibió la entrada en el país de las aves, cuyo tipo se desconoce porque pueden contener un virus de gripe aviar altamente patógena, lo cual supone un grave riesgo para la salud. En muchos países se prohíbe la importación de estas aves, ya que si no están cuidadas suponen una amenaza potencialmente significativa para las industrias avícolas de cualquier país. Número 16. Una mujer llevaba 501 gramos de heroína en los zapatos. Esto sucedió en el aeropuerto de Mumbai. Podemos ver cómo se detiene a esta mujer con más de medio kilo de heroína en los zapatos. Se quedará detenida durante mucho tiempo. La mayor parte de la heroína se fabrica en Turquía y se transporta vía Francia a través de la red criminal.
Históricamente, en los años 50 y 60, la mayor parte acababa en Estados Unidos, pero esto culminó con la captura de 111 kilogramos de heroína transportados a bordo del transatlántico SS Fresh en 1968, lo cual estableció un nuevo récord. La mayor parte de la heroína del mundo se fabricaba entonces en una región conocida como el Triángulo de Oro, hasta aproximadamente 2004. Sin embargo, unos años después, en 2007, Afganistán era la fuente del 93% de todos los opiáceos del mercado mundial. Se cree que unos 4.000 millones de dólares en ingresos fueron a parar a estos narcotraficantes. México es otra región del mundo importante donde se cultivan materias primas para la producción de heroína. Según la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, el precio de la heroína en las calles estadounidenses suele ser de entre 8 y 10 veces superior al de la cocaína, lo cual lo convierte en una droga muy lucrativa para los contrabandistas y traficantes. Durante la guerra de Vietnam, los traficantes utilizaron supuestamente la llamada conexión cadáver para transportar cientos de kilos de heroína a los Estados Unidos dentro de los ataúdes. Número 15. Los funcionarios de aduanas de Chennai trabajan en la incautación de 145 kilogramos de oro en virtud de la ley de aduanas. Estos 145 kilos de oro estaban en una maleta que llegaba sin dueño desde Dubái. Se estima que el oro vale mucho dinero. Estaba oculto dentro de láminas de cartón conservadas en cajas de juguetes y sábanas, y se descubrió una lámina de oro envuelta en papel carbón. El pasajero luego fue detenido. Fundiendo el oro declarado con el oro clandestino, intentan aumentar la cantidad de oro declarado que pueden vender en los mercados tradicionales. Con este procedimiento intentan ocultar la procedencia clandestina del oro. El oro refundido se vende después, con lo que se blanquea también. El proceso del blanqueo de oro se divide en varios pasos. El primer paso es conseguir el oro, que puede obtenerse por diversos métodos, al menos uno de los cuales es ilegal. En 2012, Colombia declaró 70 toneladas de exportaciones de oro. Este es el resultado de que las bandas de narcotraficantes presenten exportaciones de oro falsas en la aduana colombiana para importar dinero en efectivo procedente de los negocios internacionales de la droga. Número 14. Un pasajero intenta subir a un avión maletas con enormes serpientes y otros animales vivos. Una pitón estuvo a punto de subir a una en Miami, en una cadena de acontecimientos sacada de una película de terror. Esta serpiente gigante fue encontrada enrollada dentro de un disco duro externo, guardado discretamente dentro de una pieza de equipaje facturado. Según las autoridades, ni la serpiente ni la persona que la colocó allí hicieron el viaje a Barbados cuando el agente de la PSA descubrió la masa orgánica. Las autoridades llamaron a un experto en bombas de la PSA para que investigara las entrañas del disco duro, y fue entonces cuando descubrió que la masa era una serpiente viva. La captura, el transporte y la distribución ilícita de animales y sus derivados se conoce como contrabando o tráfico de especies silvestres y puede realizarse tanto a nivel nacional como mundial. Debido a su naturaleza ilícita, las estimaciones del dinero obtenido por el contrabando de vida silvestre difiere. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, el contrabando de especies silvestres cuesta entre 7.000 y 10.000 millones al año. Número 13. Incautaron 7.000 genitales de burro que iban de contrabando. Estaban siendo trasladados y las autoridades de Nigeria lograron incautar dichas partes. Según los reportes del Servicio de Aduanas de Nigeria, estos bultos raros fueron requisados en el Aeropuerto Internacional Murtala Mohammed de Ikeja, en el estado de Lagos del Sur. Los importadores declararon falsamente estas partes ilegales de vida silvestre como genitales de toro, pero se descubrieron que eran genitales masculinos de burro. Es la primera vez que se incauta este tipo de artículo. Las autoridades afirman que la carga estaba oculta en 16 sacos y que tenía un valor de algo más de 216 millones de nairas,
que son unos $506.000. Varios países son parte de la demanda de estos animales, donde cada año se sacrifican millones de burros para obtener una gelatina muy apreciada en la medicina tradicional, la cual podría empujar a la especie a la extinción. Ante la escasez de burros en el mercado de distintos países, varios países africanos como Níger, Burkina Faso o Senegal han prohibido la exportación de piezas de burro. Esto luego de que decenas de miles de equinos fueran sacrificados por sus pieles. Número 12. Padre e hijo intentan contrabandear 431.000 euros en el aeropuerto de Barcelona. La Guardia Civil investigó a una pareja de presuntos turistas y descubrió 431.000 euros no declarados en sus maletas. Ahora tienen un gran problema. El blanqueo de capitales es la práctica para convertir grandes sumas de dinero procedentes de actividades delictivas como el tráfico de drogas en fondos lícitos. Últimamente se ha ampliado esta definición para incluir cualquier transacción financiera que genere un activo o un valor como resultado de un acto ilegal. Número 11. Tortuga en los pantalones. Fue atrapada por la seguridad del aeropuerto. En la película Serpientes en el avión no es tan descabellada esta idea. Después de todo, según la Administración de Seguridad en el Transporte, un hombre con destino a Brasil fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando intentaba pasar el control de seguridad con 7 serpientes, además de 3 tortugas, ocultas en sus pantalones vaqueros. Aquí es donde leeremos tus comentarios sobre este señor. Según los funcionarios del puesto de control, pudieron detectar el jueves artículos sospechosamente ocultos en el individuo gracias a un sistema de tecnología de imagen avanzada de ondas milimétricas en una inspección más detallada. Los pantalones del hombre revelaron 7 serpientes exóticas y 3 tortugas que estaban camufladas en medias de mujer. El hombre fue capturado enseguida y acusado de infringir la ley que regula la importación de animales exóticos y podría pasar hasta 5 años en prisión si es condenado. Número 10. Un hombre detenido en Nueva York con 31 pinzones vivos metidos en ruleros. Las autoridades de Nueva York detuvieron a un hombre tras descubrir 35 pájaros cantores vivos metidos dentro de unos ruleros conectados a su ropa. Este hombre de 36 años y originario de Guyana se dirigió desde su país natal a el Aeropuerto Internacional JFK con la esperanza de no hacer ruido. Un registro realizado por las autoridades de la patrulla fronteriza demostró que transportaba ilegalmente unas 3 docenas de pinzones, que estaban camuflados en contenedores cilíndricos compactos con cubiertas de red perforadas. Estos pajaritos estaban metidos en los ruleros de pelo que estaban sujetos a su chaqueta y alrededor de sus tobillos. La persona afirmó a las autoridades que le habían dado $500 por adelantado y que otros 2.500 le darían a la entrega de las aves. El contrabando ilegal de aves exóticas ha sido una preocupación creciente para los agricultores y el sector avícola en los últimos 10 años porque el contrabando de aves es un delito tan atroz. Para empezar, todas las aves que están de contrabando en Estados Unidos no están en cuarentena, por lo que pueden ser portadoras, y a menudo lo son, de una serie de enfermedades que son perjudiciales para todas las aves de compañía, e incluso las aves de cría. A menudo las aves que se introducen de contrabando se colocan en neumáticos de repuesto, en bolsas, en bolsillos de ropa seca, y se les tapa el pico con cinta adhesiva para que no hagan ruido. Las aves también se introducen de contrabando en barcos y aviones, y si la persona que las contrabandea es detenida, se puede deshacer de ella arrojándolas por la borda. Número 9. Hombres atrapados contrabandeando cientos de tarántulas. Los animales de apoyo emocional no incluyen a las tarántulas. En la Guayana francesa, un hombre fue capturado en el aeropuerto de Cayena-Rochambeau por intentar pasar de contrabando unas 100 tarántulas en su equipaje.
Este polaco se dirigía a París y fue detenido cuando los investigadores descubrieron 38 arañas adultas, 50 crías y docenas de capullos llenos de huevos, guardados en botellas de plástico que estaban bien ocultas en su equipaje. Al ser interrogado por las autoridades, dijo que es un apasionado de los insectos. Pero claro, hay que tener en cuenta que si es tan apasionado debería saber que las arañas no son insectos, en realidad son arácnidos. Obviamente, esta persona va a ir a la cárcel. La Guayana Francesa está situada en la costa noreste de Sudamérica y es reconocida por su biodiversidad, que incluye 515 especies distintas de arañas. El profesor Olivier Pascal, del Museo Nacional de Historia Natural, con sede en París, afirmó en 2015 que este lejano territorio tiene un potencial colosal de descubrimientos. Si estas arañas se vendieran en el mercado ilegal, valdrían entre $6.000 y $7.000 cada una. Número 8. El mes pasado se detuvo a 2 hombres de Japón que intentaban sacar de contrabando 13 lagartos del Aeropuerto Internacional de Perth, en Australia. En las instalaciones del aeropuerto se demoró un hombre que al parecer intentaba embarcar en un vuelo a Japón con 3 lagartos vivos en su equipaje. Este ciudadano japonés fue detenido después que un examen de rayos X de su bolsa revelara un artículo sospechoso en su interior, lo cual motivó la detención. Al parecer, los inspectores de aduanas descubrieron 7 lagartos bobos adultos y 6 crías de lagartos bobos empaquetados en sacos de algodón. Todo esto dentro de su equipaje infantil con un tema de transporte público. Los precios en el mercado negro internacional de los lagartos de Australia pueden alcanzar hasta $10.000 por ejemplar. Aunque los lagartos confiscados fueron descubiertos en mal estado de salud, el Departamento de Parques y Vida Silvestre afirmó que hará todo lo posible para realojarlos. La Fuerza Fronteriza de Australia ha detenido y acusado al presunto contrabandista de animales de intentar exportar ilegalmente una especie autóctona controlada. Número 7. Unas imágenes muestran a unos hombres detenidos en un aeropuerto contrabandeando oro y dinero. 8 viajeros fueron detenidos en un aeropuerto de la India con la sospecha de contrabandear oro y dinero extranjero en sus pelucas. Según las autoridades, se descubrió la pasta de oro y de dinero en efectivo empaquetados de forma segura en fardos y escondidos prolijamente dentro de las pelucas de los viajeros. Al parecer, este oro y el dinero estaban ocultos en calcetines y en la ropa interior de los pasajeros, e incluso dentro de sus propios cuerpos. El Departamento de Aduanas de Chennai compartió un video en las redes en el que se detallan los hechos. En él se muestra cómo los individuos habían adherido los paquetes a la parte posterior de su pelo artificial. Se encontraron aproximadamente $344.000 en oro y también se recuperaron $33.000 en efectivo. A continuación, otros hombres de Chennai fueron detenidos exactamente por lo mismo, pero en otro vuelo que estaba dispuesto a salir más tarde ese día. Los peinados sospechosos de estos hombres llevaron a la policía a investigar. Según las autoridades, uno de los hombres había intentado esconder 4 paquetes de oro camuflados entre la ropa interior y en los calcetines para entregárselos al otro hombre mientras abordaba este vuelo. Número 6. Una madre acusada de intentar introducir un bebé de contrabando en su equipaje de mano. Según las autoridades locales de Filipinas, esta mujer estadounidense es sospechosa de intentar colar un bebé de 6 días a bordo de un avión en una maleta de mano. Esta persona corre el riesgo de ser condenada a cadena perpetua. La mujer, de 42 años, estaba ante las cámaras mientras desfilaba junto a los detectives, ya esposada, llevando una camiseta naranja.
hasta el momento no tiene abogado. Según las autoridades filipinas, la acusada es sospechosa de haber infringido las leyes contra la trata y el secuestro, así como las normas que protegen a los menores de los abusos y la explotación. El comunicado publicado por la Oficina Nacional de Investigaciones de Filipinas informa que esta mujer no tenía antecedentes penales. Probablemente, la vida en la cárcel de Filipinas no va a ser muy divertida para esta madre traficante de niños. Número 5. Esta mujer intenta colar a su gato en el aeropuerto y luego de ser descubierta niega la acusación. Esta señora ingresó con su equipaje de mano, que para sorpresa de las autoridades contenía en su interior a un gato. Esta clienta viajaba desde Glasgow a través de British Airways y dijo que necesitaba a su compañero felino como apoyo emocional. La mujer era norteamericana y fue detenida por el personal de cabina después de que le informaran que debía colocar a su maleta en un armario superior, porque estaba sentada cerca de la salida de emergencia. El personal ni siquiera se inmutó ante las súplicas de la mujer y le informó que junto con el gato que estaba guardado en una caja dentro de la maleta, sería expulsada. Los gatos no pueden volar en las cabinas, pero los perros de asistencia reconocidos pueden viajar gratis junto a sus dueños. Extraoficialmente, informan las aerolíneas que los gatos están asociados a la mala suerte en muchas culturas. Por ejemplo, algunas personas creen que ver un gato negro trae mala suerte, o que los gatos incluso son familiares de las brujas. Número 4. La seguridad del aeropuerto descubre cuchillos en las tarjetas de crédito. Según la Administración Federal de Seguridad, una navaja de tarjeta de crédito es un arma que cabe en una cartera y es un poco más gruesa que la propia tarjeta. De esta manera, el arma se despliega o se extrae en forma de cuchillo. Estos agentes recuperaron 61 cuchillos para tarjetas de crédito en los puntos de control en solo una semana. Según la TSA, a algunos viajeros simplemente se le olvida de que tienen tarjetas de crédito en sus carteras después de haberlas guardado antes de dirigirse al aeropuerto. Los pasajeros deben revisar su equipaje y otras cosas en busca de artículos prohibidos. Número 3. La policía española descubre a migrantes escondidos en colchones. 2 migrantes africanos fueron sorprendidos por la policía de España cuando intentaban entrar por la frontera escondidos bajo un par de colchones, desesperados por llegar a Europa desde el norte de África. Un video tomado con un teléfono móvil se hizo viral, en el que se ve como los agentes de la Guardia Civil retiran 2 colchones del techo de una furgoneta y los rompen, para descubrir en su interior a 2 jóvenes. Esto ocurrió cerca del paso fronterizo de Marruecos a Melilla, una de las 2 ciudades españolas de la costa norteafricana. Según la Guardia Civil, los migrantes informaron a la policía de que habían pagado a un traficante de personas unos 4.500 euros cada uno para intentar el paso. Cuando los agentes quisieron comprobar su carga, el conductor de la furgoneta escapó a pie. Los 2 chicos fueron trasladados a un centro de detención de inmigrantes. Además, la Agencia de Salvamento Marítimo de España dijo que sus buques habían rescatado a 111 migrantes que intentaban cruzar el estrecho de Gibraltar. Según la ONU, más de 2.000 migrantes perecieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo para llegar a Europa. Número 2. Un jaguar y un cachorro de tigre fueron encontrados en el aeropuerto de Tijuana. La Policía Federal de México contó que estos felinos fueron descubiertos en el Aeropuerto Internacional Rodríguez de Tijuana. Las 2 criaturas, que se encuentran en peligro de extinción, fueron entregadas desde México y estaban guardadas en una caja de madera. El tráfico ilegal de especies se basa en una rápida y fuerte demanda de diversos productos en todo el mundo.
incluso carne de animales silvestres, ingredientes para medicina tradicional china, mascotas exóticas, joyas, baratijas, incluso algunos accesorios. Todos estos usos, lamentablemente, son los que tienen los animales adquiridos ilegalmente. Son trofeos motivados por el deseo de ser considerado más rico, más aventurero o más exitoso que los demás. El pangolín es el mamífero más comercializado del planeta. Son los únicos mamíferos escamosos del mundo. Más de 1 millón de pangolines han sido cazados furtivamente y sacrificados por sus escamas. Estas escamas se emplean en la medicina tradicional china y se consideran un lujo para los ricos en China y Vietnam, a pesar de que ninguna propiedad medicinal ha sido demostrada. Bonus track. Antes de llegar al número 1, nos metemos con este bonus track de algo que sucedió en septiembre de 2022 en la frontera argentina. La aduana revisó un vehículo brasileño conducido con destino a Puerto Iguazú y en la parte trasera del rodado detectó un bulto disimulado con una prenda de vestir. Los agentes se sorprendieron al encontrar unos 200 embriones de toro congelados. Este semen de toro puede tener un valor de hasta $500,000. Número 1. Los funcionarios de aduanas incautaron diamantes por valor de 663 millones de rupias en el aeropuerto de Bombay, esto es en el aeropuerto internacional de India, allí donde se recuperaron estos diamantes en una enorme cantidad. Un ciudadano indio los tenía escondidos en envoltorios de chocolate. La unidad de inteligencia aérea detuvo a esta persona que se dirigía a Dubái el viernes por la mañana y durante el registro de su equipaje se descubrieron varios chocolates. Luego de una inspección más detallada, encontraron cientos de diamantes ocultos en estos envoltorios de Snickers que habían sido mezclados con otras golosinas ordinarias. Las gemas fueron confiscadas y entregadas a las autoridades competentes. Los diamantes pesaban más de 3.000 quilates y su valor se estima en unos $80,000. Esta persona informó a las autoridades que le habían garantizado una comisión por la entrega del paquete en los Emiratos Árabes. La policía intenta ahora localizar al receptor y determinar si esta pareja está implicada en una trama más amplia. El botín de este año es el mayor hasta ahora. Más allá de que nosotros hayamos elegido a este como el puesto número 1, sin duda puede haberte sorprendido algún otro. En los comentarios nos puedes contar cuál para ti es el contrabando más increíble de estos que te hemos presentado.